Buenos días. Voy a explicar lo que es el concepto y la definición jurídica de la copropiedad, enmarcado dentro del artículo 969 al 981 del Código Civil peruano. Para empezar, el artículo 969 del Código Civil define copropiedad de manera bastante precisa, indicando que hay copropiedad cuando el bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Esto significa que un mismo bien puede tener varios dueños al mismo tiempo, y que el derecho de cada uno de ellos se expresa en una cuota ideal, es decir, una fracción abstracta del bien y no una parte física necesariamente. Cada copropietario entonces es propietario de todo el bien, pero en proporción de la cuota a la que hace referencia y le pertenece. Esto al mismo tiempo está limitado por los derechos de los otros copropietarios. Para entenderlo mejor, imaginemos un terreno comprado por dos personas. No es que uno sea el dueño del lado izquierdo y el otro sea del lado derecho, sino que ambos son dueños del total del terreno, aunque con un porcentaje de participación según lo que está escrito en su contrato, por ejemplo, 50% cada uno. Esta característica se denomina propiedad pro indiviso, porque el bien no se encuentra dividido materialmente y solo deja de estarlo cuando se realiza una partición de las partes. El artículo 970 señala además que las cuotas de los copropietarios se presumen iguales, salvo que exista pruebas de lo contrario. Esto quiere decir que si en el título de propiedad no se dice lo contrario, se entiende que todos los copropietarios tienen la misma participación. Esa cuota no es solo una referencia simbólica, sino que sirve para determinar los derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuánto le corresponde a pagar a cada uno en lo que es pago de tributos o pago de mantenimiento, o qué porcentaje de los frutos o rentas les pertenece en caso se pueda vender o alquilar la propiedad. En cuanto al uso del bien, los artículos 974 al 976 establecen que los copropietarios pueden utilizarlo conforme a su destino, pero sin perjudicar a los otros copropietarios. Si uno de ellos utiliza el bien de forma exclusiva, debe indemnizar a los demás en proporción a sus cuotas. Por ejemplo, si una persona ocupa solo una vivienda que pertenece a 4 herederos, tendrá que compensar económicamente a los otros 3 herederos, porque el uso del bien es común. Otro aspecto esencial de la administración conjunta es el artículo 971, que dispone que los actos de administración ordinaria se decidan por mayoría de cuotas, pero para disponer el bien, arrendarlo o modificarlo sustancialmente, se requiere unanimidad. Esto refleja un equilibrio entre el respeto de los derechos individuales y la necesidad de tomar decisiones colectivas. Si no llega a haber ningún acuerdo, el juez puede intervenir y resolver dicho conflicto. También el artículo 977 indica que cada copropietario puede disponer libremente de su cuota ideal, venderlo o poder gravarla, sin necesidad de autorización de los demás. Sin embargo, esto no le da derecho a vender una parte física del bien, sino solo su porcentaje que le corresponde. La Corte Suprema, en este caso, ha confirmado este principio en varias casaciones, como la casación 2907 del 2019 en la ciudad de Arequipa, donde declaró nula la venta de una habitación específica de un inmueble en copropiedad, porque nadie puede vender una parte concreta sin la participación previa de los demás copropietarios. Finalmente, la copropiedad no es una situación perpetua. El artículo 984 establece que cualquier copropietario puede pedir en cualquier momento la división y partición del bien, y en esa acción es imprescriptible. Esto significa que nadie puede ser obligado a seguir compartiendo la copropiedad o la propiedad contra su voluntad. La idea de fondo es que la copropiedad es una situación temporal que termina cuando se divide el bien, se vende o una sola persona reúne todas esas cuotas. En resumen, digamos que la propiedad es una figura jurídica que permite compartir la copropiedad o la propiedad de un bien, pero dentro de un marco ordenado con derechos y deberes para cada una de las partes. Su importancia radica en que brinda seguridad jurídica cuando varias personas poseen un mismo bien, ya sea por herencia, por compra conjunta o alguna disposición judicial que pueda abarcar este punto. Al mismo tiempo, protege el equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo, garantizando que las decisiones sean conjuntas, que el uso sea equitativo y que cada copropietario tenga la libertad de retirarse cuando lo considere necesario. Gracias. Hola,
Soy el Cristian Tello Rivera y hoy voy a comentarles sobre las diferencias principales entre las figuras jurídicas de derecho civil peruano referidas a la copropiedad, la comunidad de bienes y el condominio, centrándome en la tabla comparativa que resume sus características que tiene presente. Estas tres instituciones regulan situaciones donde dos o más personas comparten derechos sobre un mismo bien, pudiendo ser estas personas naturales o personas jurídicas, pero cada una lo hace de manera diferente, dependiendo del tipo de bien y del grado de organización que existe entre los titulares. Sobre el objeto, empezando por el objeto, es decir, sobre qué recae el derecho. En cuanto a la copropiedad, el objeto es un bien único e indivisivo, por ejemplo, en un terreno o una casa heredada por varios hermanos. Aquí no se divide físicamente el bien, sino que cada persona tiene una cuota ideal o abstracta. En cuanto a la comunidad de bienes, es mucho más amplia. Puede incluir bienes materiales, derechos o patrimonios colectivos, como los bienes sociales del matrimonio, una sociedad conyugal o una herencia no dividida. Finalmente, en cuanto al condominio, el objeto son las edificaciones con áreas exclusivas y áreas comunes, como departamentos o centros comerciales. Cada propietario tiene su unidad individual y al mismo tiempo comparte bienes comunes con los otros propietarios. Sobre el sujeto. En cuanto a los sujetos, lo que se refiere a la copropiedad, participan dos o más copropietarios directos, personas naturales o jurídicas, como lo mencioné anteriormente, que tienen derechos iguales y según cuotas. En cuanto a la comunidad de bienes, los sujetos también pueden ser varios, pero pueden formar parte de una relación más amplia o temporal, como los cónyuges, los herederos o una comunidad campesina. En cuanto al condominio, los sujetos son los propietarios de unidades exclusivas, como los departamentos de una edificación, ¿no?, organizados formalmente en una junta de propietarios con un reglamento interno que regula la convivencia de aquellas propiedades comunes o áreas comunes de la edificación. Sobre la normativa principal que regula a cada una de estas. La base legal de cada figura también es distinta. La copropiedad está regulada en los artículos 969 al 998 del Código Civil. La comunidad de bienes se encuentra dispersa en distintos artículos como del 977 en adelante. Los de la sociedad de bienes gananciales del 995 al 393 y los que tratan de comunidades nativas o patrimonios colectivos como las comunidades campesinas, ¿no? Y el condominio se regula actualmente por el decreto legislativo 1568 del año 2023 que reemplazó a la antigua ley 27157. En cuanto a la administración y disposición, aquí encontramos diferencias clave en la forma de administrar y disponer cada una de estas. En la copropiedad, cada copropietario puede vender o gravar su cuota ideal sin necesidad de la autorización de los demás copropietarios. Sin embargo, para vender, arrendar o modificar todo el bien común, se necesita la unanimidad, es decir, el acuerdo de todos los copropietarios. En este caso, no hay órganos formales de administración. En la comunidad de bienes, la administración depende del tipo de comunidad. Por ejemplo, en la sociedad de gananciales, los cónyuges deben actuar de común acuerdo. Esto, según lo señalado en el artículo 313 del Código Civil. En otros casos, puede bastar la mayoría. En cuanto al condominio, la administración es institucionalizada. Existe una junta de propietarios y esta junta de propietarios se rige bajo un reglamento interno acordado obviamente por ellos, ¿no? Las decisiones se toman por mayoría simple o calificada dependiendo de su importancia y de acuerdo a lo que se establece en el reglamento interno. Cada propietario puede disponer libremente de su unidad exclusiva. En el ejemplo de la edificación, cada propietario puede disponer de su departamento, ¿no? Pero su cuota en los bienes comunes es inseparable. En cuanto a la extinción, la copropiedad se extingue cuando se realiza la repartición de la propiedad. Es decir, cuando se asigna a cada copropietario una parte material o cuando uno compra las cuotas de los otros copropietarios, ¿no? La comunidad también puede terminar, en este caso, si el bien, la propiedad, se destruye o se vende en común. En cuanto a la comunidad de bienes, se disuelve cuando termina la relación que la origina. Por ejemplo,
en el caso de la sociedad conyugal, cuando sucede el divorcio o la liquidación de una herencia. En el condominio, la extinción solo ocurre por acuerdo unánime de los propietarios o por la destrucción total del inmueble, en el ejemplo de la edificación, lo cual requiere un procedimiento formal ante SUNARP. Respecto a la personalidad jurídica de cada uno de estos tipos. En cuanto a la personalidad jurídica, ninguna de estas figuras tiene personalidad propia, pero el condominio sí cuenta con una organización formal que le da cierta autonomía administrativa mediante la Junta de Propietarios. En cambio, la copropiedad y la comunidad de bienes se basan en la simple coexistencia de derechos sin estructura constitucional. Finalmente, como conclusión, las tres figuras buscan regular la propiedad compartida, pero difieren en cuanto a complejidad y formalidad. La copropiedad es la forma más simple, ¿no? La comunidad de bienes es más amplia y también más flexible. El condominio, por su lado, es la más estructurada, ideal para edificaciones modernas o actualmente, como vemos en el ámbito urbano, ¿no?, las edificaciones de departamentos. Todas estas figuras fortalecen la seguridad jurídica de un país donde la informalidad aún es muy alta, garantizando una convivencia ordenada y de derechos claros para los titulares o propietarios. Muchas gracias. Buenas, ahora resumiré lo que son los tres principios jurídicos fundamentales que rigen la copropiedad en el Perú, de acuerdo con el Código Civil. En este caso, la copropiedad es una situación donde un bien pertenece a varias personas y estos principios buscan equilibrar los derechos individuales de la gestión colectiva. Punto 1, el principio de la cuota ideal proporcional, que es, básicamente, cada propietario no tiene una parte física del bien, sino una cuota ideal o alicuota, que es un porcentaje abstracto del derecho de propiedad sobre la totalidad del bien. ¿Qué implicancia económica tiene esto? Pues básicamente esta cuota determina su participación en las cargas, que son los gastos y los impuestos, además de los beneficios, que son los frutos y las rentas que puede generar el bien. Otro punto es la libre disposición, que indica que el copropietario puede disponer libremente de su cuota ideal, venderla, hipotecarla, sin necesidad de permiso de los demás, aunque existen derechos preferentes para los otros copropietarios. En resumen, digamos que es la medida de participación que te da derechos económicos y la capacidad de negociar de tu porcentaje a partir de tu porcentaje, pero no te da derecho exclusivo sobre la posición física del bien. El segundo principio es importante, es la indivisión del bien común, que es básicamente que mientras exista la copropiedad, el bien se mantiene indiviso o proindiviso. Esto significa que no está fraccionado ni delimitado materialmente entre los titulares. En este caso, la ley no busca que esta situación sea permanente en vista, sino que tenga una capacidad o una explicación transitoria. Lo más importante es que cualquier copropietario tiene la facultad irrenunciable e imprescriptible de solicitar la partición del bien en cualquier momento, incluso contra la voluntad de los demás. Esto amparado en el artículo 984 del Código Civil. Este principio garantiza la libertad de separación, ya que nadie está obligado a permanecer en copropiedad indefinidamente y en contra de su voluntad. El tercer principio es la administración conjunta y régimen de mayorías, que es básicamente como el bien es uno, pero los dueños son varios, las decisiones sobre su gestión se toman de forma colegiada. Esto se puede hacer de dos formas, por unanimidad. Todo esto está amparado en el artículo 971 del Código Civil, donde la unanimidad indica que para los actos más graves, como la disposición, que puede ser la venta, o el gravamen, que es la hipoteca del bien, o introducir modificaciones sustanciales, tiene que hacerse de esta forma. Otro punto es la mayoría absoluta, que implica que las decisiones se toman con más del 50% de las cuotas. En este caso aplica para los actos de administración ordinaria, que son las gestiones cotidianas del bien. Los copropietarios pueden nombrar un administrador
o en casos de que hay un desacuerdo entre todos los copropietarios, se solicita una intervención judicial. En conclusión, este esquema asegura que nadie decida unilateralmente lo esencial mientras permite la operatividad para la gestión diaria mediante regímenes de mayorías. Como siguiente punto vamos a tener el proceso para establecer copropiedad en Perú. La copropiedad como régimen jurídico en Perú está regulada principalmente por el Código Civil, la 969. Dicho artículo indica que cuando un bien pertenece a varias personas sin que estén materialmente dividido, se dice que hay copropiedad. Cada copropietario tiene una cuota ideal sobre el bien que le da derecho a usarlo, disfrutar y disponer de él, sin perjudicar a los demás, por la cual en esta oportunidad hemos establecido 4 puntos como procesos. El primer punto tenemos la verificación de títulos de propiedad. El segundo tenemos el contrato, que es el acto jurídico. El tercero es la inscripción registral y el cuarto tenemos el régimen legal aplicable. En el primer punto, que es la verificación de títulos de propiedad, en este caso vamos a tener que ver si la propiedad está debidamente inscrita, que no tenga cargas o gravámenes que impidan establecer la copropiedad. Esto se puede verificar en la SUNAT. En el segundo punto tenemos el contrato, que es el acto jurídico, que se va a tratar sobre la redacción del documento que formalice la copropiedad, las escrituras que pueden ser por escrituras públicas de compra y venta si se compra en conjunto. También tenemos la escritura de donación si se dona a varios, la declaración de herederos o testamentos si es por sucesión, y también tenemos la escritura de reconocimiento de copropiedad. Esto se da cuando se transforma de manera voluntaria. En el tercer punto tenemos la inscripción registral, donde este proceso es que cuando ya se realiza la escritura, de acuerdo a los puntos anteriores, esto, para que pueda tener efecto frente a terceros, debe registrarse. Tiene que inscribirse en la oficina de la SUNAT, donde cada propietario va a aparecer con el porcentaje de participación. En el cuarto punto vamos a tener el régimen legal aplicable, que se rige legalmente por el Código Civil peruano, desde el artículo 969 hasta la 1002, donde indica que el propietario puede usar el bien sin perjudicar a los demás. La decisión del bien requiere un consenso o mayoría. Si se puede utilizar el bien si en caso es divisible, ¿ya? O venta si no lo es. Se puede pactar también acuerdos privados para un régimen administrativo. De esta manera, poder sobrellevar una convivencia armónica entre todos los copropietarios. En esta diapositiva, donde indica que es la división, partición, cuando se quiere terminar la copropiedad, si los copropietarios no quieren mantener la copropiedad, hay un proceso para la división y la partición. Esto puede darse por mutuo acuerdo de todos los copropietarios, ya que es una manera convencional donde todos están de acuerdo, o como también si en caso no lo hay, existe también el proceso judicial de partición. Si el bien no tiene división material posible, puede adjudicarse a uno o más copropietarios con compensación monetarias o venderse en subastas públicas. Pasamos a la otra diapositiva. Gracias. A continuación, explicaré los principales vacíos legales y conflictos normativos que se presentan en la regulación de la copropiedad. En primer lugar, uno de los problemas más relevantes se relaciona con la indivisibilidad de los bienes comunes. El artículo 988 del Código Civil establece que cuando un bien no puede dividirse materialmente, éste podrá ser adjudicado en conjunto o vendido para distribuir su valor entre los copropietarios. No obstante, la norma no precisa
en qué casos un bien se considera indivisible por naturaleza o por mandato legal, lo que genera diversas interpretaciones. Esta ambigüedad ha sido advertida por la Corte Suprema en la Casación 2872-2012, donde se señaló que la falta de pronunciamiento sobre la indivisibilidad impide una correcta aplicación del derecho. En segundo lugar, también existe incertidumbre respecto al consentimiento necesario para la realización de actos sobre el bien común. El artículo 971 del mismo Código indica que los actos de disposición o gravamen requieren unanimidad, mientras que los actos de administración ordinaria pueden llevarse a cabo por mayoría. Sin embargo, no se define con claridad qué se entiende por acto ordinario ni por acto de disposición, lo que ha generado numerosos conflictos judiciales. Ejemplo de ello son las casaciones 5056-2019 de Arequipa y 2455-2018 de Huaura, que evidencian la falta de uniformidad en la interpretación de dichos conceptos. Un aspecto problemático se presenta en el contexto de la copropiedad hereditaria, específicamente en los denominados acuerdos de herederos. En la Casación 1893-2021 del Santa, la Corte Suprema declaró la nulidad de uno de estos acuerdos por contravenir el artículo 844 del Código Civil, al modificar las cuotas hereditarias fijadas por ley. En dicha sentencia se resaltó que esta disposición tiene carácter de orden público, por lo cual no puede ser alterada por la voluntad de los herederos. Finalmente, cabe señalar que también existen deficiencias en la Un aspecto problemático se presenta en el contexto de la copropiedad hereditaria, específicamente en los denominados acuerdos de herencia. Finalmente, cabe señalar que también existen deficiencias en la regulación de la administración judicial de los bienes comunes. Aunque el artículo 972 remite al Código Procesal Civil, no se establecen de manera precisa los procedimientos, funciones y límites que deben regir la actuación del administrador judicial. Esta omisión normativa ha dado lugar a interpretaciones dispares en la práctica jurisdiccional. Muchas gracias.